Televisión. América, Radio América, Radio América Visión, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, en esta cuarta temporada 2024. Muchísimas gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago, y del mismo equipo de producción de Perú. Estoy muy contento nuevamente volver a los hogares, al aire, y siempre con un invitado, ¿no? Y esta temporada vamos a hablar una fusión, ya lo tuvimos en la temporada anterior, a Cristian Chávez. En un momento estamos con él, ¿no? Él es un escritor y poeta muy interesante, que está calando mucho dentro de Perú y afuera también vemos, ¿no? Y vemos muchos comentarios en las redes, y para que el equipo ha hecho una investigación nos pareció muy atractivo. Pero antes de empezar con esta entrevista, queremos decirle que atención Roma, este 25 de abril llega en estreno la película El Radao, la producción peruana italiana del escritor Abner Viera Quesada, ¿no? La cinta fue rodada acá en Cajamarca y llega al estreno, y luego estará en el Festival Internacional de Cine en Cajamarca. Bueno, hoy tenemos esta entrevista acá en Cajamarca, y ustedes escuchan todavía la música cajamarquina porque estamos en la ciudad más alegre del Perú, que es Cajamarca. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y con mucho gusto recibo la invitación para poder conversar un poquito sobre literatura de tu programa. Cristian, después de La Reina del Amazonas, que fue la entrevista antes de que salga, antes de que esté en estreno, cuéntame un poquito para la audiencia, ¿cómo va La Reina del Amazonas? Bueno, Héctor, de por sí La Reina del Amazonas es mi segundo libro, es un libro para niños, es una especie de experimento, tanto visual como artístico en teatro, que quisimos producir. Aparte que también el mismo diseño de las hojas o de la edición, que tuvo inclusive a 3 ilustradores, y mezclar los 3 estilos de ilustradores ha sido un gran reto. Nos ha llevado solamente un año la producción, y bueno, el libro tuvo una presentación con una obra de teatro con títeres de 2 actores reconocidos en Perú, y esta obra aparte de eso, estuvo no solamente en la presentación, sino también hubo una presentación de teatro en una sala en Cajamarca también. Y bueno, desde ahí comenzó el libro pues a tener bastante trayectoria, ¿no? Se presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima, tuvo justo el día de hoy, ha tenido una presentación de teatro en la ciudad de Lima. Y el libro caló no solamente pues en Cajamarca, sino también ya agotó también su tiraje en Colombia y en Chile, que también estuvo por allá a través de Busca Libre la oferta, y realmente para mí ha sido bastante satisfactorio. No lo tenía tan pensado de que se iba a lograr pues este éxito con este tiraje que hemos tenido,
y eso como que nos ha dado un poco la experiencia de seguir experimentando un poco más en la literatura y en el diseño estructural, no solamente de diálogos, sino de la forma visual. Mira, yo había leído más o menos de que cuando estaba en la presentación, el público había quedado muy impactado con esta obra llevada al teatro, ¿no? Una gran presentación de lujo, definitivamente. Pero Cristian, cuéntanos, ¿qué personajes son los que invitamos al público para que vean dentro de la obra y también en el teatro? Bueno, La Reina del Amazonas trata sobre la historia de dos ancianitas, una serpiente, que es la antagonista, y la lechuza, que es la ex reina del Amazonas. Es decir, ella era la reina de la tribu de los Yuramangos. Y era una reina que había sido exiliada, vivía sola, y obviamente como toda viejita que vive sola, a veces se vuelve un poco temperamental, muy cuidadosa con sus cosas. De pronto llega una serpiente intentando buscar comida y cae en el nido. Se convierte en su inquilina, pero se convierte en una inquilina un poquito espesita, cargosa. Es una serpiente bastante descuidada, aprovechaba. Y tienen ambas un trato o un trueque, como lo llamamos pues en las culturas un poco más andinas, ¿no? La última piel de la serpiente a cambio de unos cuantos días de estadía. Bueno, por un poco ser egocentrista, la lechuza acepta el trato, la trata un poco como que de aguantar en el nido. Y la serpiente pues hace lo que sea en el nido, le acaba toda la comida, todas las vecinas que se iban muy mal con la lechuza ya prácticamente vivían dentro del nido, y bueno, pues ya llegó un momento de hartazgo a la lechuza que le quita la piel y lamentablemente pues quedó de piel una tela seca, ¿no? Entonces en su decepción la lechuza lleva a la serpiente, la saca del nido, la bota. Y en su regreso descubrió algo, ¿no? Descubrió que vivir en soledad, vivir sin conversar, era un poco complicado para esta ancianita, ¿no? Entonces decide regresar a buscarla, cae en una trampa de algunos humanos en la Amazonía, y la serpiente iba de regreso porque había olvidado pues la piel, ¿no? Y como era una serpiente chamánica, que es lo que se acontece mucho en nuestros pueblos andinos y amazónicos, trata de utilizar un poco sus olvidadizos hechizos mágicos y la termina pues salvando, ¿no? Y al final deciden pues arreglar el nido y bueno, la serpiente pues toma un espacio cercano al nido, ¿no? Entonces más o menos esa es la historia, ¿no? Ahora tiene sí bastante matices, obviamente es una historia muy amplia, ¿no? Y es muy divertida en verla en el teatro porque es una tragicomedia. Cristian, ¿cómo nace la idea de hacer ese cambio, ¿no? De escribir para niños, que es algo muy difícil, sobre todo por la línea narrativa que debe tener un cuento, mantenerlo la atención en el espectador y sobre todo que va dirigido al público infantil? Bueno, de por sí para mí ha sido una tarea muy difícil y como te había comentado ya anteriormente, yo quería un poco marcar mi perfil de ser un escritor de narrativa en novelas negras, porque es lo que más me llama la atención, es mi estilo, ¿no? Siento apropiada ese tipo de recurso, ¿no? Y La Reina del Amazonas es algo que sale de toda mi perspectiva. Inicialmente era una historia de humanos, trágica, y con el tiempo fue cambiando, en las releídas fue siendo un poco más, teniendo un contexto un poco más infantil, un poco más romántico también, un poco más cómico, y bueno, pues el espíritu de las dos ancianitas de La Reina del Amazonas era ya el reflejo de mi madre con mi abuela, ¿no? Entonces quise que esa personalidad cale un poco más en los personajes, y para que se pueda dar ese cambio trató de cambiarse en animalitos y convertirse ya en una fábula con una moraleja inclusive. Y ese honor o esa forma de querer homenajear a mi madre y a mi abuela, que por suerte todavía las tengo vivas y pudieron ver también la historia, eso fue lo que me motivó más incluso a que se produciera el libro, ¿no? Y ya a la hora que yo ya lo veo impreso y ya ha pasado casi ya un año y medio de lo que ya se había publicado el libro, siento que va a ser para mí una obra muy especial, Héctor, porque
Es una parte, o sea, mágica, indescriptible, algo que uno no tiene previsto. Y lo segundo es porque yo creo que en el futuro va a romper o va a ser mi punto de quiebre de todas las historias que hagan adelante. Yo creo que sí, Cristian, sobre todo porque yo me parece que encontramos en la Reina del Amazonas como que esa figura escondida de la soledad, enfocado, ¿no? ¿Es algo que tiene que ver con tu vida propia o es que tú lo reflejas, como decías, en tu abuelita o en tu madre, con gente de la tercera edad? Yo creo que más que nada, yo creo que la soledad es, en el cuento, es como que la extrañeza, la ausencia de familia, ¿no? Entonces, creo que de repente podría como que transmitirse un poco de temor, el que yo de repente pueda tener, el no estar cercano a un núcleo familiar, ¿no? Y en este caso, pues la parte espantosa del cuento trata ya de la expulsión de la serpiente, ¿no? Que la lechuza ya no podía, pues, vivir, ya no tener, pues, la soledad, a pesar de que, bueno, la serpiente no era una inquilina tan al menos tan en la línea de vida que tenía la lechuza, ¿no? Pero esa distancia es la que tal vez de repente un poco podría salir como que de una inconsciencia mía, ¿no? De repente el temor de no estar cercano a la familia, ¿no? Entonces creo que por ahí viene esta parte que se puede decir la parte del desenlace del cuento, ¿no? La soledad, ¿no? La soledad, la expulsión, el quedarse solo, ¿no? Cristian, ver que has hecho un cambio, ¿no? De escribir para niños, pero cuando vemos tus cuentos de tu primera entrega, ¿no? ¿Cómo nacen esos cuentos de esa primera entrega que lo has vuelto a reeditar? Tiene un relanzamiento, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, estamos trabajando ahorita en el relanzamiento, como te comenté, ¿no? Claro, ahora cada vez uno se vuelve un poco más, uno investiga un poco más y uno también se atreve un poco más, porque mi anterior libro, que fue mi primer libro, es un libro tal vez de repente un poco con algo de contención, ¿no? Y ahora un poco intento de ser un poco más, más puntilloso con la historia, ¿no? Y ya se puede decir con un poco más de experiencia ante la opinión del público. Y esas historias que son en su mayoría son trágicas y que tienen un poco de realismo sucio, bueno, en todas está muy marcado el realismo sucio, es esa especie de estilo que se me ha influenciado bastante de autores como son Charles Bukowski, Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, pero sin querer que ellos se mezclen también en el propio estilo que voy creando. Una vez estuve conversando con Arturo Galimberti, que en el año 2021 era el crítico del Diario Expreso, y le gustó mucho el estilo, ¿no? Pensaba que ya era un escritor que había publicado más libros, ¿no? Entonces él me comentó que tenía que yo ir desarrollando ese estilo de realismo sucio, un poco provinciano y familiar, ¿no? Que eso me podría hacer incluso distinto o crear una especie de un nuevo estilo, ¿no? O sea, tampoco no con el origen de ser un precursor, porque obviamente el estilo de sigue, pero creo que podemos un poquito distanciarnos en esa ramificación, ¿no? Y yo lo que he descubierto, Héctor, es que tenía razón Arturo Delgado, porque uno tiene que marcar su diferencia con lo demás, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ya estoy en un proceso creativo, que es muy poco, a veces yo imagino cómo debe ser también en tu caso, ¿no? O sea, llega en un momento que te bloqueas completamente, sí. Y cuando ya estás casi con la inspiración nuevamente de crear, no quieres que nada se interfiere en ese camino, ¿no? Y a veces la lectura de alguno de esos autores puede hacer que marque ese camino, ¿no? Mira, yo estoy por publicar una nueva obra de teatro como libro, que se llama Noche Enmascarados, pero por ejemplo en ese caso yo siento que me marqué una forma de ser un palmista, ¿no? Entonces la historia trata de un virrey peruano, del cuarto virrey del Perú, que es en el año 1630, y el estilo de español incluso en desuso se trata de reutilizar ahí en el mismo texto.
y también algunas costumbres que describía un poco Ricardo Palma, no, aparte de otros escribanos en ese tiempo, ¿no? Y sin embargo para mí ha sido bien un poco difícil desmarcarme, ¿no? Entonces ahora que ya estamos ya prácticamente en la parte final, que son las lecturas, quisiera que se sienta un texto antiguo, pero que no se sienta Ricardo Palma ahí. Entonces esa separación es la que un poco me tiene a veces en duda, ¿no? Que no querer asimilar o ser alguien parecido a alguien, ¿no? Siempre creo que la forma de autenticidad es la que me anda un poco obsesionando a veces en el proceso creativo. De repente es malo. Yo te noto, por ejemplo, mira, estás haciendo unas creaciones, por ejemplo, este último, tu nuevo trabajo que vas a presentar es de un corte histórico, ¿no? ¿No has pensado tú, por ejemplo, escribir un cuento, por ejemplo, de corte regionalista, ¿no? De la zona de la sierra. Mira, estaba yo ahorita, como ya terminé esta nueva propuesta de producción de libros que ojalá y salga en diciembre, tenía mucha obsesión en investigar sobre la cosmovisión de Caxamarca, ¿no? Había leído inclusive algunos textos, por ejemplo, bueno, yo les comento, soy cajamarquino, y Cajamarca es una de las provincias que tiene mucho valor histórico, pero creo que no muy valorado históricamente o sobrepuesto en la importancia del Perú, ¿no? Pero acá recordemos que fue el cruce de los dos mundos, entre españoles y incas, y que también se desarrolló una cultura riquísima que es la cultura Caxamarca. Y hay una cosmovisión bastante distinta a la que siguen las otras regiones o culturas del Perú, como es la cultura chimú, los chancas, que eran los más cercanos, ¿no? O los chachapoyas. Entonces pude investigar algo, sin embargo hay mucha ausencia histórica en la cosmovisión de la cultura caxamarca. Me enteré sí sobre una especie de un rapto hacia la luna, que era la mamá de Catequil. Catequil es un dios del rayo, y los hermanos de la luna la habían raptado y él las intenta liberar. Lo leí en un texto anónimo, muy antiguo, pero ya no lo volví a encontrar para desarrollar, ¿no? Entonces eso para mí sería una forma de poder encerrar una producción regionalista, ¿no? Pero me gustaría, sin querer que sea algo parecido, pero me gustaría que tenga ese mismo espíritu que tuvo La Reina del Amazonas, ¿no? Que sea algo un poco más didáctico, que sea ilustrado para niños, y que desde ahí comience pues a crearse pues una, no sé, ¿no? A través de estas historias o tradiciones orales se crea una historia sólida, ¿no? Sólida, y que de repente pues quede ya en el recuerdo de los cajamarquinos. Para mí sería pues algo muy excepcional si lo logro componer, ¿no? Pero está como parte de, ¿no? Parte de rescatar la cosmovisión religiosa. Claro. Oye, qué interesante. Cristian, cuéntanos un poco cómo te va la gira, cómo te fue con La Reina Amazonas allá en Chile y en Colombia, que ha estado, sabemos que tiene mucha acogida ya con esta entrega que parece muy fabulosa, ¿no? Sí, bueno, yo no tuve una invitación para ir a Santiago, a la Feria de Santiago, no pude ir por tema de tiempos, pero sin embargo, Busca Libre tuvo una campaña en Santiago. Yo tengo muchos amigos porque he vivido en Santiago un tiempo, y el libro lo agotaron porque cuando ya fueron pues a las compras por internet, porque todo se maneja en internet, ya el libro está agotado, no hay stock. Y para mí me pareció fabuloso. Lo mismo pasó en Colombia, y te cuento algo, La Reina del Amazonas la va a comprar una editorial que es el Now Phone 71, que es inglesa. Justo estamos ahorita en el trámite de la firma del contrato para la historia, por un tiraje de 10.000 libros para Inglaterra y 10.000 libros para Bangladesh. El libro ya está traducido al inglés y ellos ya están en el procedimiento de traducción, y por ahora van a comenzar con ese pequeño tiraje para esos países, y esperemos de que tenga pues la relevancia, más que nada porque es una historia nacida en el Perú, ¿no? Entonces ese paso va a dar, ¿no? De la internacionalización ya, pero ya en traducción.
También hay un trabajo de la Reina del Amazonas en quechua, que fue un proyecto que lamentablemente no tuvo buena suerte, que fue de la Universidad de la UPC. Nos pidieron un avance de la traducción al quechua cusqueño, y sin embargo la carrera del quechua se desapareció de la UPC el año que está en producción, ¿no? Nos dio mucha pena que se haya dejado de lado, porque creemos de que esta historia que es peruana y más que nada selvática de la Amazonía y un poco también andina, creíamos que de repente podría estar en un plan lector, por ejemplo, pero en quechua, ¿no? Para el Cusco, para Puno. Y bueno, pues no se dio en ese lado. Y bueno, estamos como te comento, pues Héctor, bastante contentos de que de repente pues el libro de Reina del Amazonas, que más una vez comenté eso, que está más cerca de Londres que de la Amazonía, ¿no? Cosas de la vida, cosas irónicas de la vida, tenga mucha suerte para allá, ¿no? Entonces, con los editores de allá tenemos mucha comunicación, son un inglés y un bengalí, y bueno, pues esperamos de que todo salga muy bien. Yo creo que sí, fíjate, porque acá en Perú el Amazonas ha sido sedes de grandes escenarios como Anaconda, de Ruiz Llosa, ¿no? Por la misma historia que, ¿no? Trajeron muchas figuras como Jennifer López y otras figuras más, ¿no? Entonces esa suerte le queda a la Reina del Amazonas, porque como tú lo describes eso, en otros países es muy valorado, pero muy rico en esos paisajes que tienen, y estamos en la vista de muchas producciones, y es muy interesante lo que acabas de hacer, ¿no? Cuéntame, pero hablando de Cajamarca, ¿cómo encuentras al público, al lector cajamarquino? Bueno, Héctor, el público cajamarquino es un público que está, sí, yo siento que está muy lejos de la cultura, de la lectura mucho, ¿no? Me sorprende mucho a mí que yo en las dos producciones, y eso que yo soy un escritor un poco novel, ¿no? Pero haya tenido un poco más de relevancia en Cusco, Puno, Lima, y bueno, en Santiago y en Bogotá, ¿no? Que es donde los libros se agotaron, y tuve incluso algunas entrevistas por allá. Pero aquí en Cajamarca sí, lamentablemente no hay un impacto de un escritor, un artista cajamarquino. Yo tengo muchos amigos que son escritores, ¿no? Del cual intentamos un poco como que apoyarnos a veces en contacto a los que quieren. Por lo general en Cajamarca el escritor se autopublica, y una autopublicación es como un negocio, ¿no? O sea, entras a emprender, ¿no? Si sale bien, y si no sale, bueno, los libros se quedan en tu casa, ¿no? Pero siento que existe mucha falencia en la promoción, porque si bien el artista puede poner no solamente una canción, en tu caso una película, una obra de teatro, un libro, y de repente eso va con nuestros recursos de financia, ¿no? El público cajamarquino no tiene ese sentido cultural de aprecio, de consumirlo, ¿no? Y no solamente pasa con los cajamarquinos, sino por todo lo demás, ¿no? Yo creo que la feria del libro, por ejemplo, de Cajamarca, que es una bonita feria, porque las instalaciones son mucho más bonitas que en ferias en las que he ido, como en Piura, en Trujillo, ¿no? Que son ciudades que son culturalmente un poco más elevadas. Pero creo que el cajamarquino debe aprovechar ese tipo de eventos para poder comprar un libro, llenar la biblioteca, comenzar a leer lo que le gusta primero, ¿no? Pero no tiene ese sentido cultural o de pertenencia, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar. Sí, definitivamente hay un dicho que dice, pues, que rezan, ¿no? Y nadie es profeta en su tierra. Lo mismo pasa con muchos artistas, ¿no? Hace poco hemos grabado un corto de Julia Pineda Peña acá en Cajamarca, y fíjate que el pintor que nosotros invitamos a que grabe tiene mucho éxito más afuera que en Cajamarca, y acá no lo conocemos, ¿no? Entonces es muy poco apreciado. Quizá lo que tú decías, la falta de difusión, y eso está en una gran tarea para todos, ¿no? Entonces Cajamarca tiene que tener otro cambio. Cristian, volvamos a tu primera publicación, ¿no? Cuéntanos, ¿cuándo sale esa primera publicación que tú sales? ¿En qué año ve la luz? ¿No? Es un gran trabajo que viene arrastrando desde 2018, pero salió a la luz en junio del 2021, todavía en medio proceso de COVID.
Te cuento de que como era todavía, había sí reuniones pero mínimas, un mínimo aforo. El libro fue presentado en la municipalidad de Cajamarca, ¿no? Y te cuento que esa es una parte de anécdota. Cuando yo salgo, obviamente, escritor, yo soy una persona no muy conocida, pero soy una persona que más está dedicada un poco al área de empresa, ¿no? El libro no genera mucha audiencia de la que uno piensa o sueña que es, ¿no? O sea, dices, se produce y ya, no todo explota. No es así. Llegas a un sitio y resulta que solamente está familia y de repente por ahí el organizador, el vigilante, quien presenta y no hay nadie más. No hay nadie más, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he sido positivo y dije, bueno, pues no, ya hice un libro, me falta plantar un árbol, creo, para cumplir con las cosas de la vida, ¿no? Sin embargo, posteriormente la misma vida da un giro completo porque ya yo he tenido 2 eventos o 2 presentaciones más que nada de libros, una o de actividades propias del mismo libro. Por ejemplo, hubo un teatro de la Reina del Amazonas que fue en el Open Plaza con el grupo del Algo Vi Pasar, un cuentacuentos experimental, y el teatro se llenó 3 veces. Habíamos invitado solo a 20 personas. A las 7 de la noche era la hora, el inicio de la función. Y amigos me llaman a las 6 de la tarde diciéndome que ya había una cola, que era una cola muy 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 larga, a las 6 de la tarde. Y yo obviamente no lo podía creer. Yo llegaba de la oficina, un cambio, me fui al teatro y efectivamente había muchísima gente afuera esperando. Y cuando se llenó la primera sala, la gente no se movió, y le agradezco mucho pues al director de Algo Vi Pasar, a Henry Manosalva, porque él dio la posibilidad de que, conversando con las actrices, de que se vuelva a dar una segunda y nada más. Se hizo pasar al público, se súper repletó de nuevo y afuera había otra cola más larga. Se hizo bastante viral el tema de las colas. El mismo Open Plaza hizo un reel, recuerdo, de la expectativa que se generó aquí en Cajamarca, ¿no? Open Plaza es una tienda comercial a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues calculamos que habían ido casi 400 personas a ver la obra, y era una obra de 25 minutos aproximadamente. Y las últimas que hemos tenido ha sido pues ya en las Felicaj, que me tocó presentar algunos libros, ¿no? Tuvimos una última que es los biógrafos de George Harrison, lanzaron un libro sobre George Harrison y el concepto de Bangladesh, y la traducción la presentamos nosotros en primicia en la Felicaj. Y también se llenó muchísimo la sala. Tuvimos músicos que tocaron en vivo una canción de My Sweet Lord de George Harrison, y también se llenó tanto que mi editor le pasó un videito y una foto a los escritores, a los biógrafos de George Harrison, y se hizo top trending en Bangladesh, que la historia de Bangladesh había presentado en una ciudad de Cajamarca. Y pues si había y ese efecto de conocer pues tal vez 2 culturas que no tiene pero ni la más mínima referencia, causó mucho interés. Y yo recuerdo que nos pasaron los productores del libro la tabla de top trending, ¿no? Que decía Bangladesh no es conocido en el Perú, ¿no? Era el hashtag, ¿no? Y salió publicado en un montón de medios de prensa, ¿no? Menos mal que existe tema de ser digital, las plataformas para que nos podamos enterar de momento, ¿no? Y nosotros no lo podíamos creer tampoco, ¿no? Y verificamos y efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo aprovecho un poco de sacar un poco de esas imágenes para tenerlas más que nada en el registro, ¿no? Entonces, o sea, generó, ¿no? Entonces, desde esa pequeña presentación que no hubo nadie hasta la presentación que fue el año pasado de esos eventos, entonces siento que el crecimiento ha sido bastante, pero es porque, o sea, nosotros mismos creo que tenemos que creérnosla, porque ese movimiento viene por nosotros mismos, ¿no? Si uno mismo tal vez de repente no es consciente de lo que tiene de producción, no lo va a poder promover, y lamentablemente a veces de repente el talento se queda en casa, ¿no? Y lo que queremos nosotros es que el talento se pueda compartir. Exactamente, difundir. Cristian, ¿cómo haces tú para dividir tu tiempo, o sea, tu mundo empresarial, para crear, para escribir?
Muy difícil, Héctor. Yo había pensado ya jubilarme, jubilarme ya a mi edad. Y bueno, yo tengo ahora ya 36 años y sí sufro de muchas bloqueos artísticos. Ya tengo una historia en la cabeza, la avanzo y viene el vacío, ¿no? Viene ya la falta de inspiración, ¿no? Y yo eso a veces un poco lo asumo porque todo el día obviamente paro pues con números, visitando clientes, temas administrativos, los reportes a las oficinas estatales del Perú, como el tema de impuestos, etcétera. Y uno llega a veces a casa agotado, ¿no? Y es a veces un poco difícil el mantener, porque siento que escribir por obligación no tiene que ser en mi caso, tiene que ser escribir para disfrutarlo, ¿no? Y sí se da muy poco, pero trato cuando viene la inspiración, soy capaz hasta de no ir a la oficina. O sea, llega porque sé que no va a regresar. Entonces trato ahí, aprovecho, tomo muchos días, sufro de insomnio. Y ese insomnio a veces de repente me da un poco como que de seguir directo toda la historia y luego paralizarlo, dejarla que se congele un poco, retomar, y cuando ya vengo un poco con el interés de seguir leyéndolo, sigo ya complementando. Ahora, escribir es como pintar. Siempre crees que necesita una mejora. Y cuando ya sientes que sueltas, porque tienes que soltarlo y se publica, siente que todavía existe esa diferencia, aunque la gente dice no, o sea, está muy bonito, es interesante, me gusta, ¿no? Pero siempre existe eso, ¿no? Yo creo que también te debe pasar mucho a ti, ¿no? Que existe esa forma obsesiva de perfección. De perfección, exactamente, y lo pasa a todos los artistas, ¿no? Incluso yo estaba recordando justamente cuando tú hablas de tu mundo, ¿no? Dice que Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en una época vivieron en París cuando ellos empezaban en Francia, ¿no? Y no tenían chamba para nada, ¿no? Entonces ahí nacen grandes obras, ¿no? Y ellos inician ahí porque no eran tan pobres que a veces uno del grupo compraba una carne y le regalaba un hueso, entonces ese hueso lo prestaban, ¿no? Pero durante toda esa pobreza que vivían en la azotea, nace El Coronel no tiene quien escribe, y para el peruano, para el Nobel nuevo, viene La ciudad y los perros, ¿no? Entonces, fíjate, todos sacrificios que casi el público no lo entiende, ¿no? Entonces yo me preguntaba muchas veces, ¿no? ¿Cómo hará Cristian para desprenderse de ese punto y volver y crear una maravilla como es la Reina del Amazonas, que yo creo que está en buen nivel, ¿no? Sí. Y es muy espectacular. Bueno, ¿cómo te ven las ferias, Cristian, del año pasado, ¿no? Bueno, me fue muy bien, Héctor. Como te comento, tuve mucha, gracias a un poco a mi editor, tuvo algunas amistades, y también el libro ya comenzó pues a crear también expectativa. Y la primera feria que pude presentar, por ejemplo, la Reina del Amazonas, fue en la Feria Internacional de Arequipa. Y la feria tuvo me dio la invitación, algunos beneficios para poder llegar allá, cuando el libro todavía era un folleto. Y a partir de eso ya comenzó nuevamente pues las instituciones, las universidades, a darle más movimiento hasta que ya se presentó el libro, y bajo eso ya llegaron invitaciones para múltiples ferias. He ido solamente a 2, más que nada por el tema de la importancia. Hay la Feria Internacional del Libro de Trujillo, era la primera vez que se presentaba, pero los organizadores son escritores muy reconocidos. Ahí está el escritor, poeta Beethoven Medina, que era uno de los impulsores. Y bueno, David Navarrete, Coquitume, y son gente muy distinguida en la literatura a nivel nacional, ¿no? Entonces ellos tomaron la batuta de crear la primera edición de la Feria del Libro y me invitaron, y bueno, pude asistir. Ahí nada más tuve mucho la cobertura del diario Correo, que le dio un impacto a nivel nacional en la presentación que tuve de la Reina del Amazonas. Y a la otra feria importante que también asistí fue a la Feria Internacional del Libro de Lima. Justo estuve el mismo día que estuvo Rafael Dumet, entonces me dejó público, eso es lo bueno. Pero también creo que nosotros hicimos lo nuestro, porque también mantuvimos el salón lleno. Obviamente Lima es una ciudad cultural más avanzada que cualquier otra ciudad, debe ser por el nivel de habitantes,
y por la misma estilo de vida de la gente también. La feria estaba llena, muy llena, es una feria interminable, y las salas son como 4 salas, y menos mal que me dieron una sala. Y bueno, estuve muy contento, ¿no? Porque ya impacté a otro público, un público un poco más perspicaz, más sabido, ¿no? Y bueno, también tuve coberturas ahí, y bueno, luego llegaron otras invitaciones más, como a la feria de Quito, que estaba muy animado por querer ir, pero que por algunos motivos no sé si me arrepentiré al final, porque creo que el contacto que me invitó fue muy gentil conmigo. Ojalá que con el otro libro yo ya lo pueda retomar, y a veces son esas cositas, Héctor, que me arrepiento a veces después, ¿no? El no haberlas tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque sientes que abres una puerta más, y unos amigos más también, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la actualidad siento que tengo amigos que me ha dado la literatura, y que son amigos con los que ahora convivo más que con anteriores amigos. Así es, ¿no? Porque ya está más rodeado contigo, entonces como que ya ese círculo se va especializando, mejor dicho, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo el agrado de tener tu amistad, ¿no? Algo que la literatura me lo ha regalado, ¿no? Y así, ¿no? Con otros artistas distinguidos, ¿no? Y yo creo eso, ¿no? Que hay que aprovechar la oportunidad que tengamos, porque si no es esa, ya la siguiente creo que es difícil. Sí, yo te digo que sí. En octubre estuvimos en la feria del libro de Guayaquil, ¿no? Y ahí pudimos estar feria del libro de Guayaquil, sí, ahí me invitaron, sí, estuvimos con Esteban Valdés, el hijo de don Ramón. Y también tuve la oportunidad, aparte de proyectar las películas, que fui invitado yo en Guayaquil, conocer a nobles escritores, ¿no? De distintos países, pero jóvenes con muchas agallas, ¿no? En un intento muy bueno, que eran microrelatos pequeños, pero fíjate, sí cautivaban al público, ¿no? Y entonces yo les decía en la entrevista que ellos están formando también un propio estilo, porque van a consumir otro tipo de público, o sea, sale y se vuelve la temática universal, ¿no? Porque todos sueñan definitivamente con llegar a ser un bestseller, ¿no? Salir adelante, pero esas oportunidades, por ejemplo, te da la oportunidad de conocer a otros escritores y sentarse y hablar de literatura, hablar de muchas temáticas, ¿no? Esas son las ferias que hoy, que gracias a Dios ahora ha pasado la pandemia y nos está dando muchos frutos, ¿no? Claro. Pero yo veo, y siempre alguien siempre está hablando de la reina del Amazonas, ¿no? Allá en Guayaquil tuve la oportunidad de conocer a Alas Morales, organizador peruano, que también está en la Feria del Libro, y me comentó, porque hablamos del tema de Cajamarca. Entonces yo estaba uno de los invitados de la noche de gala para la inauguración con la película, y hablamos, ¿no? Y entonces cuando salimos nos olvidamos que somos cajamarquinos, pero ya somos peruanos, pero te da mucho gusto de que haya un cajamarquino que también sea reconocido en una feria internacional de libros, se hable, ¿no? No sé, al nivel de Esteban Valdés, que es muy interesante también conocer a Esteban. Es como se vuelve uno embajador, de su ciudad y de su país. Claro, y entonces es eso, ¿no? Pero yo te felicito mucho porque realmente que tú le pones un arraigo y tienes un estilo muy propio, muy alejado, ¿no? Hay bastantes escritores en Cajamarca, pero lo que pasa es que tal vez no tienen ese intento o esas ganas de salir, ¿no? Entonces nos falta un poco de ser desprendidos, en todo lo que buscamos eso. Mira, Cristian, ahora cuéntame, Cristian, ¿cuándo crees que sale el próximo proyecto? Tu nueva entrega. Yo creo que cada vez uno se vuelve más, como te comenté hace ratito, más obsesivo, más especialista, ¿no? Y yo ahora quiero que este libro que salga, quiero que sea, si de repente me demore un poquito, pero quiero que salga un buen libro. La Reina del Amazonas ha dejado una buena valla, pero quiero que este libro tenga todas las características, ¿no? Ahora, como te comento, está por un proceso de revisión, lo que no había hecho anteriormente con los otros libros. Si muy bien La Reina del Amazonas le dio una versión final una escritora reconocida en libros infantiles, que es Becky Urbina, que es muy reconocida. Yo ni la conocía, me pasaron su contacto, la llamé, le dije que le diera la lectura, me dio recomendaciones. Cuando se publicó recién me enteré quién era la escritora, ¿no? Y para mí sí, o sea, realmente pues, orgulloso de que ella haya metido un poco su condimento para el libro. Pero ahora quiero que ese libro, bajo esa experiencia, tenga más, ¿no? Entonces, por ahora, lo que estamos ahora buscando como editores
a 2 directores de teatro más, al de la plaza, la directora de la plaza, que me creo que se llama Nichmesume, se llama la directora, que es una actriz también que ha trabajado en varias novelas, Misterio me parece que trabajó ella también, y el director del teatro británico, que él ya también tenemos contacto con él anteriormente porque revisó el guión de La Reina del Amazonas para la obra de teatro. Y estamos esperando de que ellos nos den el visto bueno final con un respectivo feedback, porque una cosa es escribir y otra cosa es presentar en un escenario, ¿no? Entonces en la descripción el mismo lector es el que se imagina el escenario, ¿no? O sea, ya va a la imaginación y al convencimiento. Y yo también ya de lado estoy buscando un ilustrador que es un pintor cusqueño, bueno, el estilo que queremos que sea colonial cusqueño. Y bueno, pues queremos que salga todo orgánico. Ahora yo sé que está muy de moda la inteligencia artificial. Mi editor siempre me dice intentemos trabajar un poco eso, pero yo todavía soy arraigado a la tradicional. Quiero todavía que sea lo más orgánico que se pueda trabajar. Ya va a llegar en un momento que sea un poco más sencillo trabajar la inteligencia artificial, pero por ahora quiero que todo sea orgánico. Y ojalá, Héctor, si todo se da, esperemos que de repente pues diciembre de este año, enero del año que viene, tengamos un muy buen libro con una muy buena presentación también. Y bueno, pues con la expectativa de que este libro tal vez tenga otro sello un poco también más reconocido a nivel regional, como bueno, ya estamos conversando con algunos para ver de qué manera ellos ya de repente nos puedan llevar a tener un poco más de alcance, no solamente pues en Perú, ¿no? Sino también sea pues en Perú y en el sur de Latinoamérica, como es Chile y Argentina, y hay una editorial que se mueve muy bien en esos países. Muy bien, Cristian, ¿verdad? Yo te deseo muchos éxitos y te agradezco mucho por este momento tan maravilloso de contarnos tu experiencia en vivo. Estamos con una entrevista con el peruano Cristian Chávez. Cristian, tus palabras finales hacia el programa La Poesía y el Cine. No, Héctor, más que nada muchas gracias, nuevamente te agradezco. La amistad son cosas que la literatura nos ha dado, ¿no? La amistad, y bueno, deseándote que en esta nueva temporada pues tengas todos los éxitos que te mereces, ¿no? Y que sigan creciendo tus éxitos. Yo de por sí ya sé que eres una persona muy talentosa y un personaje muy reconocido a nivel no solamente del Perú, sino también ya de manera internacional, y que eso siempre siga pues adelante, ¿no? Porque te lo mereces, Héctor. Te felicito mucho y muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, estuvimos con el peruano Cristian Chávez. Esto ha sido todo por hoy, estimados oyentes. Conmigo será este próximo miércoles en que venga con un nuevo invitado. Bueno, a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y la gente general, la señora América Santiago, decimos será hasta el próximo miércoles en que venga con un nuevo invitado. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.